¿Qué tal, amigos de Confesiones, amigos de tu canal 10? Como siempre, como todas las semanas, ustedes lo saben, para mí es un privilegio que nos permitan entrar ahí a la intimidad de sus hogares. Yo sé que también nos ven desde otros lados, ahora sobre todo, no solo con esta ventaja que da la televisión, sino a través de nuestra página de internet que nos permite llegar a muchos lugares. Y bueno, hay que comentarlo también con las plataformas que ya se pueden descargar para teléfonos inteligentes, para tabletas que nos permiten estar con usted ahí a donde usted vaya. Como siempre también, como todas las semanas, un saludo con mucho afecto a nuestros amigos de Campeche, a nuestros amigos de Yucatán, a mis paisanos de Quintana Roo, a quienes nos hacen favor de seguirnos en la cuenta de Twitter, @VázquezHandal, por ahí nos estamos comunicando. Bien, pues bueno, vamos a dar inicio a una emisión más de nuestro programa Confesiones. Evidentemente, como el nombre lo dice y como usted conoce el formato, pues voy a tratar de confesar a nuestro invitado, a quien me da muchísimo gusto recibir, al señor diputado Dafne López Martínez, por el Partido Revolucionario Institucional, aquí en Yucatán. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación. Un saludo fuerte a todos los amigos que nos ven y nos escuchan a través de Promovisión. Saludos a Campeche, a Quintana Roo y por supuesto aquí a Yucatán. Un gusto, Guillermo, gracias. No, hombre, al contrario. Y bueno, pues como lo decía, tengo que intentar confesarte. Entonces vamos a hacer por un momento un cambio de papeles. Vamos a suponer que tú eres el presentador y tienes que describir cómo es y quién es Dafne López Martínez, el político, la persona. ¿Cómo lo describirías? Bueno, yo empezaría por mi edad. Yo tengo 34 años, soy abogado. Eso es presumir, pero bueno. Bueno, más o menos. Bueno, y además estoy equivocado. Tengo 35, ya los acabo de cumplir. De acuerdo a los estatutos de mi partido, soy el último año que soy joven, de acuerdo a mi partido. Pero bueno, hay que presumirlo entonces todos los días que nos quedan. Y efectivamente corrijo, 35 años. Soy de aquí de Mérida, nací aquí en la ciudad de Mérida. Mis padres son uno de Izamal, otros de la ciudad de Mérida. Tengo dos hermanos, tengo dos hermanitos de 21 y 22 años. Tengo una familia, estoy casado, mi esposa se llama Claudia. Tengo dos hijos maravillosos, uno es José Miguel y el otro es Gabriel, uno de 4 años, el otro en 15 días cumple 7 años, que son pues mi vida. Me deshago por ellos y damos lo mejor por ellos, como lo hacemos todos los padres, yo creo, en el mundo. Y al final de cuentas, bueno, lo que a mí me gusta es estar muy en contacto con la gente, desde donde esté, hacer muy bien las cosas, tratar de dar resultados, que al final de cuentas, pues esa es la satisfacción que nos llevamos todos en lo individual, el tratar de desempeñar el cargo en donde estemos, o la posición donde estemos, o el empleo que tengamos, de la mejor manera, y siempre, por supuesto, nunca perder de vista que lo más importante para todos es la familia siempre, ¿no? Digo, queda claro como lo explicas, y además se nota con la emoción que lo haces que fundamentalmente eres eso, un hombre de familia. Pero en algún momento, y ahora nos vamos a ir para atrás en el tiempo, un poco buscando en tu historia personal, que nos contaras la historia personal a partir de donde tú consideres que, bueno, si nos vamos atrás en el tiempo no es mucho, estás muy joven, pero aún así, y hay que decirlo porque ahorita lo vas a comentar, ya tienes una importante y brillante carrera política, ya has desempeñado cargos públicos de mucha importancia, lo estás haciendo ahorita y además estoy seguro que lo vas a seguir haciendo mucho tiempo más. Vámonos para atrás en el tiempo, platícanos esa historia, pero sobre todo cuéntanos en qué momento detectas, decides, sientes que te vas a dedicar a la política. Yo creo que el tema político lo traigo de herencia, lo traigo en la sangre, ¿no? Mi papá, como en el argot lo decimos, fue grillo y sigue siendo grillo desde mucho tiempo atrás. Bueno, yo, como les digo, tengo 35 años, nazco en el 79, mi papá es abogado, mi mamá es doctora, ambos profesionistas en ese entonces. Nos toca empezar a vivir primero en el barrio de Santiago de San Juan, muy cerquita de por allá, en la esquina del Violín, donde mi abuelito tenía su tienda. Vivíamos en un departamento en la parte de arriba, y allá empieza mi vida, allá empieza mi origen. Estudiamos en una escuela, tanto el kinder como la primaria. Yo he estado entre las escuelas públicas y las escuelas particulares. Me toca estudiar el kinder y la primaria en una escuela pública en Ignacio Zaragoza. Me toca estudiar la secundaria y la prepa en el Colegio Peninsular. Me toca regresar a estudiar la universidad en la UAD, en la Facultad de Derecho, y me toca estudiar la maestría en la Universidad de Anáhuac en Derecho Empresarial, ¿no? Entonces hemos estado siempre en el ámbito público y privado, en el tema educativo, ¿no? Y el tema político, a tu pregunta, pues yo creo que
pues lo viví desde chico, ¿no? Al final de cuentas mi papá ha sido 2 veces regidor del Ayuntamiento de Mérida, 2 veces diputado, delegado del ISSSTE, le tocó presidir el Congreso del Estado, y desde chico empecé a vivir eso y empezó a permear en mí ese interés. Sí, el entorno influye. Y poder estar en relación y en contacto con la gente y entender las necesidades y acompañar, por ejemplo, a mi papá algunas giras en el interior del Estado, cuando él compite por el Distrito 15, que después de 20 años o a lo mejor un poquito menos, 15 años, da la casualidad que algunos de los municipios que él le tocaban representar en el 15 ahora están agrupados en mi distrito en el 14. Nos tocaba ir a acompañarlo, a hacer campaña, a ayudarlo a hacer campaña, y empiezan a hacer el interés en este tema de toda la vida. Con todos los amigos siempre me han dicho que soy muy grillo. También desde que entro a la Facultad de Derecho nos involucramos al 100% en todos los temas de estudiantiles, políticos, en la sociedad de alumnos, en el consejo estudiantil, y bueno, empezamos desde ese origen a tener ese interés y ese gusanito por la política. A diferencia de otros estados, y te lo digo porque pues puedo presumir de conocer bien cómo se forman las clases políticas de otros, aquí en Yucatán está muy marcado y muy claro que el mejor semillero o el más importante semillero de políticos son las dirigencias estudiantiles. No solo por la posibilidad que da de desarrollar las habilidades y las capacidades, sino porque ahí se van formando grupos. Claro. Coincides con otros que con el paso del tiempo, y lo hemos visto en la historia de Yucatán, pues llegan a gobernar en grupo. Así es. ¿Cómo fue en tu caso esa experiencia? Bueno, atinadamente lo dices, ¿no? Y yo creo que en los tiempos presentes como que se ha ido perdiendo un poco eso en el liderazgo estudiantil y en el liderazgo de los jóvenes. Hay que recordar que en las épocas de los 60, de los 70, el liderazgo estudiantil era un liderazgo vivo y muy fuerte en el estado de Yucatán, que dio como resultado lo que tú dices, Guillermo, que en muchos casos esos liderazgos después se convirtieran en grandes políticos, incluso gobernadores del estado de Yucatán. Y precisamente por eso, como atinadamente lo dices, en ese ámbito te vas relacionando, vas haciendo equipo de trabajo, vas haciendo alianzas con otros liderazgos, y al final de cuentas se van construyendo equipos de trabajo y equipos políticos y grupos políticos que al final de cuentas acceden al poder mediante un tema legítimo y democrático como es el voto popular, ¿no? Y bueno, yo desde la Facultad de Derecho estuve muy involucrado en ese tema, y al final de cuentas desde toda mi vida he tenido la afiliación evidentemente de cuna y de herencia al Partido Revolucionario Institucional, y lo mismo pasa cuando llego a la Facultad de Derecho. Por ejemplo, en ese momento el presidente de la Federación Estudiantil era Nerio Torres, ahí, y además era presidente de la Sociedad de Alumnos, y de ahí hacemos una buena relación de amistad con Nerio. Entro a la Sociedad de Alumnos, soy vicepresidente durante el periodo de Nerio, vuelvo a hacerlo en el periodo de Clemente Escalante, que fue el presidente de la Sociedad de Alumnos y el presidente de la FEU que siguió. Compito por la consejería estudiantil con un buen amigo, con Omar Corso, que es delegado hoy de Gobernación. Me gana Omar en las urnas en la Facultad de Derecho, pero continuamos colaborando y participando, y seguimos siendo de alguna otra manera amigos todos los que hemos estado involucrados desde ese entonces en la etapa estudiantil. Me toca seguir de cerca los siguientes procesos estudiantiles ya estando fuera de la Facultad de Derecho. Eso tampoco no se termina de dejar la grilla estudiantil en su momento, y de ahí nace te repito, el continuar con la carrera política hasta donde estoy el día de hoy, que hoy me toca ser diputado local por el Distrito 14 en Yucatán. Evidentemente esta plataforma que da el liderazgo estudiantil permite ser observado y ser visto por los que en ese momento están gobernando. Así es. Independientemente de que en tu caso pues está la relación de tu padre, que de alguna manera pues eso también en política es un aval. Así es. ¿Cómo empiezas formalmente en la carrera política después de esto de los liderazgos estudiantiles? Termino la licenciatura en Derecho. Yo compaginaba yo muy bien, porque además ambas cosas me gustan, el sector privado, el ejercer la profesión, y en la parte política. Yo desde el primer semestre de la carrera entro a un despacho jurídico como pasante y empiezo también a trabajar en la abogacía. Y cuando termino el año de ser licenciado en Derecho, o terminar la carrera, entro a una empresa refresquera importante en México y en el Estado, y empiezo a construir, de ser yo nada más el abogado de la empresa, empezamos a construir ya todo el departamento legal y el departamento jurídico. Viene
en ese momento una fusión muy importante de esa empresa en donde se la adquiere y la compra el mayor embotellador de esa marca en el mundo, adquiere los territorios de México. Me toca empezar entonces a conformar el jurídico de la propia empresa en la península de Yucatán. Me vuelvo el abogado de la empresa regional durante 7 años atendiendo Campeche, Quintana Roo y Yucatán, pero el gusano de la política no se pierde y no se puede dejar, y menos cuando uno lo vive y lo tiene en la sangre, ¿no? Entonces, mientras tanto seguimos colaborando con las tareas de mi partido en las elecciones que estuvieron llegando. Estuvimos, por supuesto, muy involucrados en la campaña de la exgobernadora de Ivonne Ortega Pacheco, y de ahí empezamos a seguir colaborando cada vez más hasta que en el 2008, si no me equivoco, la exgobernadora me da la oportunidad de ser el director del Registro Civil del Estado de Yucatán, y ahí es cuando, bueno, la etapa moderna de mi carrera política, si quieres verlo más reciente, empieza de nueva cuenta estando al cargo del Registro Civil. Claro que ya hablar de posiciones de gobierno marca una diferencia con la actividad política pura, llamémosla así, porque evidentemente ahí el desarrollo de la actividad se vuelve más técnico, además, dependiendo del área donde estás, y ahorita nos vas a platicar porque has estado en varios cargos, cada uno tiene características muy particulares. Vamos a ir rápido, un corte, no nos tardamos nada, y regresamos para seguir platicando con el diputado Dafne López. Bien, estamos de vuelta, y antes de ir al corte, después de hacer un resumen de tu paso por las dirigencias estudiantiles, de tus primeras experiencias profesionales en la iniciativa privada, pues se da el primer cargo público, la dirección del Registro Civil. Retomemos de ahí para acá. Claro, bueno, en el 2008 llego al Registro Civil como director y hace una experiencia de crecimiento muy importante, ¿no? Nos tocan etapas importantes del Registro Civil. Nos toca empezar con el tema de la modernización del Registro Civil en Yucatán, el poder automatizar las oficialías al interior del Estado, porque bueno, eso poca gente lo sabe, incluso yo hasta que llegué lo pude percatar, pero por ejemplo el Registro Civil tiene más oficialías que municipios. Yucatán, el Registro Civil hasta ese entonces tenía 164 oficialías del Registro Civil. ¿Por qué? Porque estábamos y están en todos los municipios, pero también están en las principales comisarías de aquellos municipios que tienen comisarías grandes, ¿no? Entonces es un gran reto de poder prestar un servicio importante y fundamental en materia de registro, como puede ser el registro de nacimiento o el registro de función de matrimonio, de manera eficiente en todo el estado, y lograr que todos los yucatecos tengan un registro, principalmente de nacimiento, que al final de cuentas es un documento legal que te sirve para todos los trámites legales en la vida, ¿no? Y nos toca empezar a modernizar, nos toca empezar a interconectar, a automatizar, a digitalizarlo, el acervo histórico del Registro Civil, pero a la par también empezar a continuar con los programas importantes que desde el inicio del gobierno de Ivonne Ortega se empezaron dando, ¿no? Temas muy sociables y sociales, como por ejemplo un programa que se llamaba Identidad, que era precisamente eso, detectar que yucateco o yucateca no tenía acta de nacimiento, ir hasta su lugar y poder registrarlo de manera gratuita y hacer evento en donde pudiéramos entregar las actas de nacimiento a todas esas personas que no contaban. El hecho de las bodas colectivas, que eran eventos muy bonitos además, porque además muchísimas parejas se casaban por lo civil al momento, y que además no es un tema nada más de casarse por lo civil, sino es un tema también de seguridad patrimonial. Por supuesto. El hecho de que tengan una vida conyugal pero no formalmente establecida por la vía jurídica los dejaba en la situación patrimonial pues no definidos, ¿no? Y al tener ya ese documento pues había ya la protección en materia inmobiliaria y en materia patrimonial de esa relación y de ambas personas. Y así como esos programas, te puedo ir enumerando otros muchos más que estuvimos haciendo en el Registro Civil, como Mi Nacionalidad, en donde muchos
compatriotas que se iban o se siguen yendo al extranjero o a Estados Unidos a trabajar para poder alimentar a la familia, tenían hijos allá, por ejemplo, en Estados Unidos, y llegaban acá y no los registraban, ¿no? O era complicado que con el acta de nacimiento de Estados Unidos pudieran llegar acá y hacer todo el papeleo, porque requiere toda una serie de trámites. Hay un programa también para poder entregarles a todos estos niños la nacionalidad mexicana a través del acta de nacimiento, y bueno, muchos otros más festivales registrales que hacemos y llevamos todos los servicios del registro civil a las comunidades del Estado apartadas y más necesitadas. Y fue una experiencia personal que nos permitió crecer mucho en la administración pública. Me gusta mucho también la administración pública. Te repito, siempre cuando llego a un sitio lo que tratamos de hacer es dar resultados, porque al final de cuentas para eso nos ponen, ¿no? Sí, y claro, y es lo que avala tu trabajo. Exactamente, y eso es lo que te tiene que avalar siempre en lo personal, tu trabajo, el dar resultados y el cumplirle además a la gente. De allá, al año y medio, casi 2 años, la gobernadora Ivonne Ortega también me invita después a ser el director general del DIF Yucatán, en conjunto con la que es hoy diputada federal, Guadalupe Ortega Pacheco, que era la presidenta del DIF, a quien tengo también, por supuesto, un gran cariño y un gran respeto. Nos enseñó muchísimas cosas también, y nos toca estar en el rostro humano de un gobierno. El DIF siempre es el rostro humano, el gobierno, el rostro humano que siempre está cercano a los grupos vulnerables, a las personas que más necesitan, a las personas con algún tipo de discapacidad, a los niños, a las madres solteras, a los adultos mayores, y nos toca recorrer los 106 municipios del estado llevando programas y beneficios a la gente que más los necesita, y eso evidentemente te lo estoy contando y me enchina la piel, porque al final de cuentas es una satisfacción que me voy a llevar a la tumba, de poder apoyar a muchísima gente que lo necesitaba, y esa era nuestra labor fundamental en el DIF. Y pues empezamos a construir también programas muy importantes en el DIF en beneficio de la gente. Por ejemplo, Yucatán en ese momento fue pionero en el país, creamos el primer registro único de discapacidad en el estado, porque siempre hablamos, por ejemplo, de la discapacidad, pero pues yo les preguntaba a mucha gente si cuántas personas con discapacidad realmente hay en Yucatán y dónde están, qué tipo de discapacidad tienen, y no había un censo real de eso. Y todo censo es parte para empezar a poder implementar políticas públicas precisas y certeras para atender las necesidades que se vayan detectando. Y así lo hicimos con el primer censo único de personas con discapacidad. Estuvimos llevando programas importantísimos como son los desayunos escolares a todos los niños diariamente a las primarias. Eran millones de desayunos que sigue entregando el gobierno del estado, el gobierno de Rolando Zapata, a todos los niños y niñas de las primarias en el estado, abriendo comedores comunitarios donde la gente de la tercera edad y donde la gente con escasos recursos pudiera ir a comer. Si no me equivoco, la ración costaba 2 o 3 pesos, que era algo simbólico prácticamente para la gente. Trabajar muy de la mano con los alcaldes de todos los municipios del estado de Yucatán, y en muchos casos con sus esposas, que eran las presidentas del DIF en los municipios, para poder ir llevando bienestar y ir llevando apoyos y programas a los grupos vulnerables del estado de Yucatán. He conocido a mucha gente que ha trabajado en los DIF estatales, en el DIF nacional, algunos muy buenos amigos, y hay una característica que comparten. Todo el que pasa por el DIF, ahorita lo decías que se te enchinaba la piel cuando recordabas eso, queda marcado para siempre. Desarrollan un sentido de sensibilidad humana, personal y política diferente a lo que puede aportar cualquier otro cargo público. Y eso es algo que, como bien dijiste, se les queda para toda la vida. Parecería que sería hasta una obligación que todo el que sea político en algún momento de su carrera pase por el DIF, porque es muy diferente su actitud cuando están después en otros cargos. Y me queda muy claro que eso a ti en lo personal te tocó también. Sí, no, fundamental, Guillermo. Creo que has dicho una gran verdad, te doy totalmente la razón, y es un sitio donde es difícil desprenderse de. Sí. Cuando me toca dejar el DIF, realmente me costó trabajo de decir, chin, voy a dejar de ser director del DIF, porque te marca para toda la vida, porque estás en contacto con muchos sentimientos, con muchas necesidades, con mucha gente que tiene una esperanza en alguien que lo pueda apoyar, y ese alguien es el gobierno de un estado, en este caso el gobierno del estado de Yucatán, y en donde ves que realmente ese tipo de apoyo, pequeño, mediano o grande,
les transforma de alguna otra manera la vida. Hay mucha gente que, por ejemplo, no tiene una vivienda digna, a través del DIF poder hacer las gestiones con otras dependencias para otorgarles la vivienda, un niño que no tiene un desayuno legítimo para ir a la escuela y aprovechar bien sus estudios, que se los podamos dar, un adulto mayor que necesita una silla de ruedas, una persona con discapacidad que tiene toda la voluntad de trabajar, que tiene toda la capacidad de trabajar, pero a veces no tiene, por ejemplo, un vehículo adaptado para poder trasladarse y poder dárselo, y que sea una fuente de empleo que al final de cuentas le beneficie a él y él lleve sustento a la familia. Definitivamente te marca. Estás conviviendo día a día con gente muy valiosa de tu estado, y estás pues apoyando también a gente que lo necesita, y estás en contacto con la población de manera permanente y de manera personal. Definitivamente te marca. Esa parte personal, porque digo, con algunos amigos que han tenido esta experiencia como tú lo han platicado, también hay una cercanía inminente con el dolor, sí, con circunstancias y situaciones complicadas, que como funcionario público, al estarlas viviendo cotidianamente, pues sentimentalmente te empiezan a afectar también. Algunos incluso me comentaron en su época que tuvieron que incluso buscar ayuda psicológica para los empleados del DIF, porque era tal la convivencia con circunstancias tan complicadas que al terminar el trabajo y irse a su casa no se podían desprender de ello. Incluso te digo, pues bueno, ya como una política interna de trabajo, ayudar a los que trabajan en el DIF para que pudieran desprender un poco también esa cantidad de emociones y sentimientos. Y esto hay que decirlo porque muchas veces en la opinión pública, vamos, en el no conocer cómo funcionan estas cosas, pues también el servidor público es humano y también recibe una influencia de lo que hace, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, a veces, hablando en el tema personal, si llegaba una persona, una mamá soltera que tenía, por ejemplo, un problema de que un hijo pequeño lo habían detectado cáncer, no tenía los medicamentos para poder atenderse, el acceso a las radioterapias o a las quimioterapias o a los medicamentos necesarios para poder atenderse, hombre, te parte el corazón y tienes que ver cómo solucionar el tema. Y si en ese día no lo solucionabas, te vas a la casa y vas pensando, oye, ¿cómo vamos a resolver ese problema, ¿no? Y al final de cuentas, como ese, son muchos ejemplos más. Y sí, el personal del DIF es un personal que está permanentemente en contacto con las necesidades y a veces tiene algún tipo de problema personal o problema psicológico por ello. De hecho, nosotros en el DIF, cuando estuvimos allá, implementamos un programa organizacional que se llama las 6 S, que es un programa que se puede implementar en cualquier organización, tanto del sector público como del sector privado, que busca, evidentemente, a través de un esquema japonés de disciplina, de método, de orden, de organización, poder ir haciendo que los equipos de trabajo en una dependencia o en una empresa puedan ir hablando entre sí, puedan ir mejorando el servicio, y también se ocupan del tema personal interno de cada uno de los empleados para que puedan rendir mejor en materia laboral, pero además puedan estar contentos desempeñando sus funciones, su trabajo en una dependencia o en una empresa. Y evidentemente, digo, lo comentábamos, este paso por el DIF abre espacios personales, a veces hasta desconocidos. La perspectiva de lo que significa el servicio público es muy diferente después de este tipo y nivel de convivencia, y me queda claro también que quien pasa por ahí está perfectamente capacitado para después poder competir por un cargo de elección popular como te pasó a ti. El nivel de sensibilidad, lo decíamos, te permite también un esquema muy diferente de establecer el diálogo con la gente. Y quisiera que nos platicaras eso inmediatamente después de que regresemos del corte, claro, para que además ya entremos en materia de lo que estás haciendo en tu calidad de legislador. No nos tardamos nada, regresamos de inmediato. Seguimos platicando esta extraordinaria charla con el diputado Dafne López.
fue muy importante hablar de tu paso y de tu experiencia en el DIF. Lo comentamos, todo lo que eso significó para ti en lo personal, pero políticamente también, porque te dio la posibilidad de ir a competir a unas elecciones con una mayor capacidad de entendimiento y de sensibilidad, pero estoy completamente seguro que también la gente que te conoció en esa función te veía diferente. Sabían que eras una persona de respuesta, de resultados. Lo decíamos, todos los que pasan por el DIF tienen como que esa característica que los hace diferentes a los demás servidores públicos. ¿Por qué no nos platicas cómo se da tu postulación, cómo se desarrolla la campaña? Y bueno, a partir de ahí, que nos platiques y nos comentes también qué es lo que has estado haciendo como diputado, ¿no? Claro, bueno, el tema de la candidatura, mi partido me selecciona en diciembre del año 2011, si no me equivoco, para competir por una diputación local. Hacía unos meses antes, octubre, noviembre, que normalmente se van calentando las cosas, como está pasando en este periodo también de este año. Y pues ya algunos compañeros me decían, oye, tú vas a ser diputado, tú vas a ser diputado, tú vas a ser diputado. Y yo decía, no, hombre, yo estoy aquí contentísimo en el DIF, que me dejen, estamos ayudando a mucha gente. Y al final de cuentas mi partido me da la gran oportunidad de ser candidato a diputado por el distrito 14, que es un distrito enclavado en la zona centro del estado de Yucatán, el corazón de la zona enequenera de Yucatán, en donde floreció el enequén y evidentemente todo lo que con ello la derrama económica significaba en ese momento. Y así empieza la nueva aventura como candidato a diputado. Son 18 municipios los que en ese momento nos tocaba recorrer para conocer más de cerca a la gente y saludarla y hacer sobre todo compromisos con la gente, y así lo hicimos desde que empezó primero la precampaña al interior de nuestro partido y después, por supuesto, ya en la fase de campaña. Estuvimos caminando de sol a sol, estuvimos en reuniones, en eventos con la gente, porque al final de cuentas ese es mi carácter, me gusta estar muy en contacto con la gente, de poder estar escuchándoles, de alguna otra manera saludándoles, dándoles un abrazo, y por supuesto que también de cara a ellos haciendo compromisos y además cuando mi partido me dijo, Dafne va a ser candidato a diputado, yo decía, bueno, uno de los temas importantes que siempre hemos tenido es que un diputado tiene la opinión pública de que no regresa o de que no está o que no está. Entonces yo decía, tenemos que aportar nuestro granito de arena para ir tratando de cambiar eso, que es complejo y es complicado, sí, ¿no? Porque además de atender las necesidades del municipio, tienes una función primordial y fundamental de acuerdo a nuestra Constitución, que es la de legislar, claro, y hacer leyes, ¿no? Que es, claro, al final de cuentas la prioridad o la actividad más importante que tiene un legislador, ya sea en el ámbito local o en el ámbito federal, ¿no? Y así empezamos a recorrer los 18 municipios en conjunto con nuestro hoy amigo y gobernador Rolando Zapata. Estuvimos hombro con hombro caminando las demarcaciones que a mí me tocaban estar, los 18 municipios que me tocaban representar en ese momento, buscar el voto. Ganamos en una elección ejemplar en el año 2012 la diputación local, que no fue una elección tampoco sencilla para nosotros en el distrito 14, ya que mi partido tiene en el distrito 14 7 municipios gobernados actualmente, pero 11 que están en manos de la oposición y con quienes hemos tenido una relación magnífica, y yo le agradezco de verdad que a todos los presidentes municipales del distrito esa cercanía y esa relación que hemos tenido para poder ir construyendo cosas importantes en beneficio de la gente del distrito. Y así empezamos como diputado en el 2012, repito, en el distrito 14, que es la zona centro del estado. Tenemos también la gran fortuna y la gran satisfacción de haber sido el primer presidente de la mesa directiva de la actual legislatura. Eso me permitió rendirle el compromiso constitucional al gobernador del estado en su momento, en octubre de ese año, cuando él asume la gobernatura del estado ante el Congreso del Estado, que es también una experiencia que te marca y que te llevas de por vida y te la llevas a la tumba, haberle rendido el compromiso constitucional a un gran amigo como es Rolando Zapata, el gobernador del estado de Yucatán, amigo de todos los yucatecos. Y nos toca
al interior de la legislatura a presidir una comisión importante como es la de puntos constitucionales y gobernación. Eso nos ha permitido conocer de cerca, estudiar de cerca, analizar de cerca las principales reformas de este país y que han transformado al país a iniciativa de nuestro presidente de la República, como fue la educativa, la laboral, la energética, la de telecomunicaciones, la de competencia, que son reformas fundamentales y que nos van a poder permitir como país estar en competencia a nivel global y poder generar una mayor derrama económica que se refleje en los bolsillos de los mexicanos, que al final de cuentas es lo que necesitamos todos, ¿no? Así es. De nada nos servía estar antes en la macroeconomía y en los números del país muy bien, cuando los mexicanos pues, no tenían dinero en el bolsillo, y hoy lo que tenemos que ir buscando es eso, que esa estabilidad financiera del país se convierta en una estabilidad y en un bienestar para las familias de todos los mexicanos y por supuesto principalmente de Yucatán, que es mi estado de origen, ¿no? Y bueno, por eso conocimos estas reformas importantes y trascendentales. Estuvimos muy de cerca en el proceso legislativo para aprobarlas aquí en el estado de Yucatán. También me toca estar en 3 comisiones que son importantes, que uno que es la de presupuesto, otra es la de vigilancia de la cuenta pública y la otra es la de seguridad y justicia, que también tienen en su cargo la revisión del presupuesto de todos los poderes del gobierno, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y ayuntamientos, por supuesto, así como todos los entes públicos de aquí de Yucatán, así como también vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos y las auditorías por parte de la Auditoría Superior del Estado en la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, y en la de Seguridad y Justicia, pues bueno, conocer de fondo las reformas importantes en materia de seguridad y justicia, como es el Código Penal en el Estado y nuestro nuevo esquema penal en el Estado de Yucatán, que también Yucatán es pionero en México en la implementación del nuevo sistema de justicia penal y acusatoria aquí en Yucatán, y que es un mandato para todos los estados del país poder implementar. Pero digamos que aún así, porque hay que entender que estas son responsabilidades, como lo decías, inherentes al cargo legislativo. Tú de entrada tenías la intención de aportar cosas, de plantear proyectos específicos a través de tu labor como legislador. Y hay 2 o 3 proyectos que incluso has estado desarrollando y llevando a cabo que creo que vale mucho la pena que lo comentes para que lo conozca la gente. Claro, Guillermo. Y bien, o sea, la gente de la zona nequenera se caracteriza por una falta de una actividad económica primordial. Al venir a menos la producción de nequén, la zona pierde la vocación económica prioritaria, que era esa. Así es. Precisamente. No hay una gran agricultura como lo tenemos en el sur del estado, no hay una gran ganadería como está el oriente del estado, por supuesto que no hay costas, por lo tanto no hay pesca, entonces no hay una actividad económica preponderante. Si bien es cierto, hay algunas empresas maquiladoras en algunos de los municipios de mi distrito que eso les da fuentes de empleo importantes, por ejemplo el municipio de Tixucobo, de Tecó, de Acanqueo, de Tixpehual, donde están las maquiladoras más grandes. El resto de la población es una población que viene a Mérida a trabajar en algún empleo. Y cuando me van a ver al Congreso, cuando estoy con ellos en el distrito, en cada uno de los municipios, en las comunidades, son 2 cosas reiterativamente las que me piden. 1, empleo, trabajo. La gente se acude, diputado, consigo un empleo, quiero trabajar aquí, dame chamba, mi hijo no tiene, mi esposo no tiene, o mi esposa no tiene. Y bien, que podamos acercarles a algún tipo de programa gubernamental que pueda mejorarles la economía a estas personas. Bajo esa tónica, y ante esa situación, desde el inicio nos hemos dado la tarea de platicar con los alcaldes para poder ir generando un desarrollo regional conjunto en el Distrito 14. Si bien es cierto, tenemos esa problemática en el distrito, también tenemos grandes áreas de oportunidad en el distrito. Es un distrito que tiene para ofrecer en materia turística cosas increíbles y sorprendentes a todo el turismo, hablando del turismo local, el de Yucatán, pero también al nacional y al internacional. Tenemos el anillo de cenotes, donde se concentran el mayor número de cenotes del estado, con cenotes maravillosos, sitios arqueológicos imponentes. Tenemos a Mayapán, que fue la 3ª ciudad más importante de la civilización maya aquí en nuestro estado de Yucatán. Tenemos el sitio arqueológico de Acanqué, por supuesto, el sitio arqueológico de ruinas de Aque. Tenemos una gran cantidad de haciendas preciosas, porque así estaba el corazón de la zona nequenera, y ahí es donde estaban y están las haciendas importantes del estado.
Tenemos edificios coloniales importantísimos, plazas cívicas muy bonitas, tenemos iglesias imponentes, tenemos atractivos naturales como es la laguna de Yalajao en común, que pocos saben que en Yucatán hay una laguna tan bonita y tan cerca de Mérida como lo es Yalajao. Tenemos senderismo, tenemos paisajismo, podemos tener el turismo de avistamiento de aves, muchas cosas tenemos en el distrito para ofrecer, y además tenemos mucha gente trabajadora, con artesanos, con productos de calidad, y que además son municipios cercanos a Mérida, muy bien relacionados entre ellos, y con servicios, que es lo importante. Entonces, en base a todas esas grandes oportunidades, nos sentamos a platicar con los alcaldes para poder crear un producto artesanal y turístico integral. Que no Mayapán que no Tecó nada más esté queriendo vender que existe Mayapán y que Mayapán está en el municipio de Tecó, y que Acanqué está promocionando nada más sus mascarones en su sitio arqueológico, y que Cusamá, los truqueros de Cusamá no están haciendo su esfuerzo aislado, y que el presidente Jomún está tratando de sacar adelante a sus cenotes, sino que todos cómo compaginamos esos grandes atractivos y cómo unimos esfuerzos para generar un producto real que sea viable y que pueda generar derrama económica para todos los habitantes del Distrito 14. De ese sentido, los alcaldes, de verdad que yo los celebro y les agradezco mucho que hayan tenido esa visión de poder sentarnos en la mesa, independientemente de las fuerzas políticas que representemos, porque hay alcaldes del PRI, del PAN y del PRD, las tres principales fuerzas del país, sentados en una mesa, dejando a un lado el tema político que pudiéramos tener, porque a veces lo hay, y eso es innegable en los municipios, y dejando a salvo ese desarrollo regional de toda contaminación política que pudiera haber. Y sentarnos en la mesa para generar eso, y eso lo hemos venido construyendo desde hace 2 años con el gran apoyo de Rolando Zapata, con el gran apoyo de la Secretaría de Turismo, con el gran apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado. Ya estamos en una fase de implementar y ir integrando logísticamente los atractivos turísticos. Hemos hecho un gran diagnóstico de todos los artesanos de la zona, los hemos ido a ver qué tienen, y a partir de eso creamos este año un programa que se llama Descubre 14. Un programa que se llama Descubre 14, como les he dicho, que busca precisamente que la gente de otros sitios, tanto de Yucatán como de México y del mundo, volteen a ver sus ojos hacia el Distrito 14 y sepan que ahí hay gente valiosa que ofrece productos importantísimos y que hay unos grandes atractivos naturales para que puedan ir a disfrutar. Y así nace Descubre 14, con un gran catálogo en línea como primer eje, que tiene ahí toda la oferta turística del distrito, toda la oferta de prestación de servicios y mano de obra, para que desde tu computadora, si tú entras a descubre14.com y quieres ir a un cenote, le des clic al apartado de cenotes y te aparezcan con fotografías, imágenes, ubicaciones, descripciones de servicios, todo lo que hay en materia de cenotes en el distrito, como lo hay en otros atractivos que te he dicho. Y es el primer eje. No sé si tenemos tiempo, Guillermo, antes del corte. Voy rápido al corte porque creo que es fundamental seguir hablando de esto, independientemente de lo que ya se avanzó, que es bastante. Claro. Esta perspectiva al futuro inmediato y un poco después suena extraordinaria, te lo reconozco, es una extraordinaria labor y creo que hay que seguir hablando de esto. Voy rápido al corte y no nos tardamos nada para seguir hablando de Descubre 14 con el diputado Agni López. Estamos, como les decía, ya en el último bloque de esta extraordinaria charla, pero creo que independientemente de abarcar otros temas, seguir hablando de Descubre 14, este proyecto que has desarrollado y bien dicho, de manera integral con los municipios de tu distrito en materia de promoción turística, comercial, artesanal, suena extraordinario. Creo que es una gran labor y además creo que va a ser un detonador económico real. Pero bueno, síguenos explicando porque tú eres el que está al frente de esto. No, y te agradezco tus palabras, Guillermo. Y bueno, estamos trabajando muy fuerte.
para que así sea, ¿no? Lo que queremos es que Descubre 14 sea un programa que permanezca, no sea un tema nada más en lo personal de un diputado que en un momento tuvo una iniciativa y tuvo una idea para hacerlo, sino sea un programa que permanezca y perdure en el tiempo y que pueda servirle a esta zona para tener una mayor derrama económica. Y te decía yo que un eje fundamental era el catálogo en línea, que en las próximas semanas además estaremos dando grandes noticias al respecto, porque estamos haciendo alianzas comerciales para tener una mayor promoción en línea y a través de aplicaciones de móviles en el sistema de Apple y de Android, en tabletas, teléfonos, computadoras. Desde tu teléfono puedas entrar y ver la ubicación, las imágenes, la audioguía, todo, todos los sitios que tiene Descubre 14. Era un tema fundamental este eje de tener este catálogo en línea, pero Descubre 14 abarca 5 ejes fundamentales que fueron los que construimos. El primero era un catálogo en línea, una página de internet. El segundo, que es un eje para mí fundamental, es la promoción. Si tú no promocionas lo que tienes para ofrecer, nadie se va a enterar que tienes algo para ofrecer. Por eso hemos hecho una gran campaña de difusión. Por eso yo te agradezco el espacio y que podamos comentar aquí a todos los amigos que nos ven y nos escuchan acerca del programa, para invitarles a que descubran lo inimaginable, que esa es la campaña. Lo importante, digo, independientemente que te ven en Campeche y en Quintana Roo, por la vocación natural de Quintana Roo, es muy importante también poder compaginar esto. Así es, que también Quintana Roo, bueno, ¿qué decimos de Quintana Roo? Tiene grandísimos atractivos naturales para todo el mundo. Bueno, y te decía yo, precisamente estamos haciendo en el segundo eje un esfuerzo importante de promoción aquí en Mérida, en las redes sociales, a través de espectaculares, a través del radio, a través de la televisión, a través de todos los espacios que podamos tener para poder decir que existe una zona que tiene muchísimas cosas que ofrecer aquí en el estado de Yucatán. Otro eje importante era la convocatoria, que al final de cuentas ese debió haber sido el inicio, que sin una gran convocatoria, sin tener un gran catálogo de lo que tiene el distrito para ofrecer, los artesanos que tienen también los productos para ofrecer, pues no podías implementar todo lo demás, obviamente, ¿no? Entonces la gran convocatoria, estuvimos haciendo 2 meses de convocatoria, la convocatoria es permanente, sigue abierta para que todo aquel artesano, prestador de servicios en materia turística o no, quisiera inscribirse, lo pudiera hacer. Y hoy tenemos más de 250, por ejemplo, artesanos inscritos al programa de Descubre 14, que eso es una cantidad importante de artesanos del distrito y otro tanto de prestadores de servicios. Otro más, por supuesto, los otros 2 que son fundamentales. Uno es el eje de gobierno, que lo que tratamos de buscar es concentrar toda la oferta de financiamientos, programas, proyectos, créditos que puedan apoyarle a la gente del distrito a tener mejor calidad en sus productos, a prestar en un mejor servicio o a tener una mayor derrama en el negocio que estén generando. ¿Cómo concentramos tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal la información de todos los programas? ¿Dónde está la ventanilla? ¿Cuándo abre la ventanilla? ¿Qué requisitos necesitas tener? Si por ejemplo es un crédito, ¿hasta qué monto te pueden dar el crédito? ¿Qué garantía tienes? ¿Qué tasa de interés? ¿Con qué funcionarios debes de hacer? ¿Qué dependencia de gobierno es, ya sea federal o estatal? Toda esa información poderla poner al servicio de todos aquellos que se han inscrito al programa. Y el último, que va a dar pie al siguiente dato que quiero decirte, es un tema también fundamental, el eje de vinculación. ¿Cómo nosotros hacemos que los que compran guayaberas vayan al distrito y compren guayaberas? ¿Cómo hacemos que los que son turoperadores hagan un tour que vaya a esa zona? ¿Cómo hacemos que el turista de cruceros que llega a Progreso llegue a esa zona? ¿Cómo hacemos que aquellos comerciantes de artesanías compren las artesanías del Distrito 14? Y cómo vamos vinculando a todos aquellos agentes económicos que puedan llevarle una derrama económica al distrito con aquellos productores, con aquellos prestadores de servicios del distrito. Y por eso nos hemos estado sentando con el sector empresarial, con las cámaras empresariales a presentarles el proyecto, tratando de hacer alianzas comerciales con los agentes de viajes, con los turoperadores, para poder ir cerrando tratos comerciales e ir presentándoles y mostrándoles lo que tiene el distrito. De hecho, quiero decirles que esta semana, el domingo pasado, tuvimos la gran fortuna y la gran oportunidad de inaugurar un espacio de promoción turística y un espacio artesanal para una tienda de artesanías. Para mí, en la mejor calle de Mérida en materia turística. Está a un costado del Palacio de Gobierno, sobre la calle 60, frente al Teatro Daniel Ayala. Está la tienda que la hemos denominado la Casa del 14.
que además de ser una tienda donde todos los o muchos de los artesanos del distrito pueden ofertar sus productos, es un espacio de promoción turística. Ahí hay un segmento de la tienda específicamente dedicado al turismo, donde pueden ver todas las imágenes de los sitios que hay, donde pueden ver los municipios que están participando, donde hay folletería e información de cómo acceder al distrito, en donde hemos hecho incluso ya también rutas turísticas para la gente pueda llegar. Ese ha sido un sueño de mucha gente en estos 2 años, de los alcaldes que han empujado muchísimo para poder lograrlo, pero también lo enmarco en la parte de vinculación, porque lo que hicimos es vincular a un empresario, dueño de esos espacios comerciales, que es otro también promotor de la zona importante, como lo es Sergio Grosjean, que también públicamente quiero agradecerle que haya confiado en nosotros en la zona, con los artesanos, con los alcaldes, para poder hacer una alianza y poder tener una tienda de artesanías y de promoción turística del Distrito 14, la Casa del 14. A los que invitamos a todos, es una tienda diferente, no es una tienda de artesanías común y corriente o de las que todas hay en el centro para no demeritar ninguna, al contrario, sino hemos hecho una especie de galería donde puedan ir viendo, por ejemplo, los cuadros que hacen los pintores, los tallados en madera que hacen los artesanos de la madera, los guayaberas, los hipiles, los bordados, los tejidos, el tejido de Nequén, que es maravilloso y se da en 2 municipios muy importantes del distrito, y le hemos querido dar ese valor agregado a ese espacio de promoción turística y artesanal del distrito, conjuntando el esfuerzo de un empresario que ha creído en que el distrito tiene producto importante que ofrecer, que tiene una promoción turística importante que ofrecer, donde los alcaldes han sumado esfuerzos para poder aperturar el espacio y en donde los artesanos han apostado para tener el producto en el sitio. Entonces es un proyecto o un espacio en donde esto es ganar, ganar. Creo que ganan todos. Mi función además como diputado fue esa, cerrar ese círculo para que puedan hacerse realidad el sueño de muchos artesanos y venir a solucionar un problema importante de todos los artesanos del distrito y que pasa también por muchos artesanos del interior del estado. Les faltan lugares y sitios donde comercializar sus productos. No, y les falta un diputado como tú, porque hay que reconocer, hay que hacer una diferencia entre esta labor legislativa que, como bien dices, es la esencial, la primordial, con esta capacidad de organización, con esta capacidad de convocatoria, pero sobre todo con esta capacidad de poder idear un plan integral que evidentemente, así como lo explicas y así como suena, está muy bien pensado, está muy bien organizado y seguramente se va a ir consolidando en el tiempo hasta volverse, yo creo que un proyecto muy, muy exitoso. Te agradezco tus palabras, Guillermo, y eso estamos haciendo, estamos trabajando muy fuerte para lograr eso, ¿no? Que no sea nada más una ocurrencia de un diputado en un momento, sino sea realmente un proyecto y un programa que lleve derrama económica a un distrito y a una población que necesita tener una actividad importante como sustento de sus hogares. Y eso vamos a hacer. Tengo que, al final de cuentas te digo, ¿no? O sea, todos tenemos que poner nuestro granito de arena y todos en donde estemos tenemos que hacer nuestro trabajo. Hoy tenemos la gran fortuna en Yucatán de tener un gobernador que está trabajando por todo el estado fuertemente, cumpliendo compromisos y por supuesto que tenemos que sumarnos a esa tarea de llevar bienestar a todas las familias de Yucatán y por mi parte en lo que podamos ir colaborando con los ayuntamientos, con el gobierno del estado y con los productores del distrito, lo seguiremos haciendo porque es lo que la gente quiere y lo que la gente demanda también. Te repito, si bien es cierto una parte importante es legislar y estar en el Congreso de hacer leyes, la gente también lo que necesita es que sus representantes, sus servidores públicos estén llevando bienestar, estén llevando desarrollo económico a sus poblaciones, a sus municipios y a sus hogares. Al final de cuentas, eso es lo que nos vamos a llevar de satisfacción durante nuestro periodo legislativo, hablándote en el tema personal. Eso es lo que queremos seguir haciendo, sumar esfuerzos con nuestro gobernador, con el gobierno del estado, para aportar nuestro granito de arena. Hoy el programa Descubre 14 es un programa que viene pujando, que viene tratando de que la gente voltee a ver los ojos hacia el Distrito 14 y así lo seguiremos haciendo durante el tiempo que estemos al frente del Distrito 14 como diputado. Tenemos que consolidarlo y día a día estaremos dando más trabajo, más tareas y más actividades para ir llevándole resultados a la gente del distrito. No, y que se vuelva un esfuerzo que independientemente del término de estos alcaldes y de tu posición en la legislatura continúe, porque suena a que Descubre 14 puede convertirse en una marca
y que esto, como lo decíamos, en la consolidación en el tiempo puede llegar a ser una alternativa económica importantísima. Y eso hace diferencia entre esa función primaria de legislar, que si únicamente te dedicaras a esa, cumples, con esta otra parte de hacer un poco más, de hacer una gran diferencia. Evidentemente, así como esa labor que hiciste en el DIF te llevó a ser diputado, pues es natural que todo este despliegue como diputado también te genera un reconocimiento, te genera que se pongan los ojos en ti y evidentemente la última pregunta que siempre hago, yo sé que además en el PRIismo siempre hay una gran institucionalidad de los tiempos, pero tiene que haber más, haces las cosas con mucha emoción, con mucha pasión y evidentemente eso obedece a aspiraciones. ¿Dónde te quisieras ver en el futuro? Bueno, y me gustaría, por supuesto, seguir creciendo en política. Me encantaría ser diputado federal, me encantaría ser senador, me encantaría ser gobernador de mi estado y poder seguir construyendo cosas más importantes. Por supuesto que me encantaría, sería pecar de mentiroso el no decirlo, pero al final de cuentas esto lo va a dictar nuestro partido, mi partido mejor dicho, y todos tenemos que tener muy claro eso, ¿no? Al final de cuentas los que militamos en un partido tenemos que tener muy claro que hay reglas del juego y que al final de cuentas el partido es el que te va a tomar las decisiones. Nosotros no podemos estar por allá tratando de hacer esfuerzos individuales, sino lo que tenemos que entender que representamos a un partido político que, si bien es cierto, después representamos a toda la sociedad y que tenemos que trabajar para toda la sociedad y todos los habitantes como lo hemos hecho. Los tiempos los marca el partido. Hoy más que nunca tenemos una nueva ley electoral en todo México, en el estado de Yucatán, que también tenemos que cuidar, ¿no? Porque hay ya, por supuesto, con claridad marcados tiempos en la ley y también tanto sanciones como muy mandamientos de qué puedes hacer y qué no puedes hacer en los tiempos que se avecinan, ¿no? Entonces siempre somos muy respetuosos de eso. Evidentemente cualquier político aspira a crecer en política como lo aspiro yo, pero como siempre lo he dicho, donde estemos tenemos que dar lo mejor de sí y nuestro trabajo va a marcar la diferencia. De nada sirve estar pagando y alzando la mano, pagando promoción en los ámbitos personales, si no da resultados, si no se está haciendo un trabajo legítimo. Y hoy lo que estamos haciendo es un trabajo legítimo que nos permita después, por supuesto que sí, aspirar a algo más, bajo los esquemas, bajo los tiempos, bajo los mandamientos del Partido Revolucionario Institucional, que es mi partido para el cual milito. Pues yo creo que sobre todo lo estás haciendo, además de la convicción y la pasión que se te nota, con argumentos. Insisto, este tema de Descubre 14 es un parteaguas en la labor de un legislador, independientemente de todos los beneficios que conlleva, la forma en que lo encabezaste, la forma inteligente en que lo planeaste, pero sobre todo en que lograste que todas estas voluntades conjugaran en un objetivo, pues te da un antecedente sumamente positivo. Yo estoy seguro que eso va a ser un factor esencial para tu carrera política. A mí no me queda más que desearte que así sea, porque lo que Yucatán y México necesita es gente tan comprometida como tú. Y estoy seguro que te vamos a seguir viendo en responsabilidades mayores cada vez. Así que no pierdan de vista al diputado Dafne López. Agradecerte por haber estado aquí. Ha sido muy amable y ha sido maravilloso poder compartir todas estas ideas contigo. Te agradezco muchísimo a ti, Guillermo, la invitación, el espacio que nos abriste aquí para poder ir platicando un poquito de lo que somos y del trabajo que estamos haciendo hoy en la legislatura actual. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación, te lo reitero, y muchísimas gracias también a los amigos que nos están viendo y que nos vieron a lo largo del programa. No, hombre, al contrario, gracias a ti y sobre todo a ustedes, como siempre, con un abrazo afectuoso. Nos vemos la próxima semana.